presentarlo y ahora lo he vuelto medio a releer bastantes cosas. Ayuda mucho para eso, para la relectura, los resúmenes, que están muy bien al final de cada capítulo. Y la verdad es que es un libro que me ha gustado por dos motivos o por dos aspectos. Primero, te ofrece una información muy exhaustiva del tema de la homosexualidad en la Iglesia, tanto desde el punto de vista doctrinal, teológico, el catecismo, es decir, cosas que realmente yo pues nunca lo había podido ver así con tanta profundidad. Y por otro lado tiene una faceta, él dice en la introducción que va a poner, siempre pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ante las cosas? Que te hace plantearte, pues al menos a mí como cristiano, como seguidor de Jesús y como COX, ante este tema, pues qué actitud he tenido, qué tengo que hacer o qué me queda por hacer y a qué me llama Jesús ante estas personas que son compañeros como yo y seguidores suyos, pues de qué manera puedo vivirlo y de qué manera puedo trabajar porque estas personas pues sean tratados pues como hijos de Dios, como todos. Entonces, en ese doble aspecto me ha gustado mucho. Me ha llamado también la atención, sobre todo en la parte esta que he dicho que es más exhaustiva, de datos, de algunas cosas que me han quedado como en el corazón. Primero, una sensación de, como iglesia, en la que me incluyo, porque me ha gustado mucho ese capítulo de sentir con la iglesia, es decir, con la iglesia como esa dureza de corazón ante estas personas. Que al final me quedaba como que esa dureza lo que transmitía era una intención, me apuntaba yo aquí, de impedir a toda costa la plenitud de ese 9% de personas, que como en todas partes pues hay en la iglesia. Que es que un 9% de personas de toda la humanidad son LGTBI y en la iglesia pues también. Pues esa dureza ante ellos me ha hecho preguntarme por qué y la verdad es que me ha producido cierta desolación el por qué, y en el para qué, porque al final yo después de lo que aporta el libro y de lo que yo he ido en oración pensando y hablando también con mi mujer, con algunos amigos así, lo que me queda es pues quizá para mantener el control, es decir, como para que todo sea como un grupo reducido dentro de la iglesia quiere que sea. También el libro trata un poco eso, en este caso más la jerarquía o la gente que ha marcado el paso. Y luego, como os digo, pues sí que me ha planteado el qué hacer, como esto lo tengo aquí, estoy removido en esto, qué hacer como CVX, tanto personalmente como comunidad. No sé si estoy y como comunidad estamos haciendo lo suficiente. En nuestra comunidad es verdad que no hay ninguna persona que sea LGTBI o que nos lo haya dicho, vamos. Yo creo que somos poquitos y que no hay ninguno, pero eso estoy seguro que si viniera, quisiera pertenecer a nuestra comunidad alguna persona LGTBI no habría ningún problema, pero quizá eso no es suficiente, sino que estamos abiertos a la gente que en Alicante quiera vivir su seguimiento de Jesús, a ser un sitio donde podamos tender esos puentes, que otro libro también habla de tender puentes, a poder estar con ellos. Y ya para acabar, pues yo creo que Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. Ese sueño es que seamos felices, que llevamos en plenitud la vida. Y ahí también me impactó mucho en la introducción viene el tema de que lo pulsional emocional pesa más que lo racional. Es decir, las tendencias que tenemos, Dios nos ha hecho así porque nos ama así y para que seamos así. Entonces, esa manera concreta de ser, en mi caso, como yo tengo mucho que aportar a la construcción del reino, aunque soy poca cosa, pero bueno, lo que yo haga, si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie, pues todas las personas LGTBI, pues como yo, están en la misma situación. Lo que ellos no hagan es una cosa que va a perder la Iglesia y sobre todo va a perder la humanidad. Y la Iglesia está para que la gente que lo pasa mal, lo pase menos mal y está acompañada. Entonces, se está poniendo trabas a que eso pase, a ese sueño de Dios. Y un convencimiento, la verdad es que el libro, eso, lo del capítulo de Sentir por la Iglesia, por eso decía, de que nuestra comunidad, amigos y seguidores de Jesús, que al fin y al cabo eso es lo que es la Iglesia, su esencia íntima es facilitar
y echar una mano para que el sueño de Dios en todos y en la humanidad sea realidad. Entonces, pues, un poco me queda... La verdad es que me ha sorprendido el libro, me ha gustado mucho y que la pregunta esa de que tiene que tener una respuesta por mi parte y creo que también por mi comunidad concreta aquí de Alicante, de qué hacer ante esto. Es decir, cómo actuar y cómo vivirlo. Y ya está. Muchas gracias a Pep por haberlo escrito porque la verdad es que me ha gustado mucho. Pues nada, Andrés, muchas gracias, hombre, por compartir. Pasamos, si os parece, a Inma. Luego tendremos ocasión de comentar, ¿vale? Bueno, siempre todos cuando nos decidimos a leer un libro, siempre tenemos unas razones que no siempre son muy objetivas. Las mías, cuando me decidí a leer este libro, fueron, la primera es que me hablaron muy bien de él, dos amigos a los que quiero y de los que me fío, que fueron Antonio Sufo y Fátima. Por otra parte, otra razón, que era que cada vez me iba tocando más este tema de lleno, es decir, pasaba de ser algo que sucedía en un entorno lejano a ser un asunto que me iba tocando en mi vida de cada día. Y la última razón, que puede ser la menos objetiva, es porque le escribí a alguien que era de ciencias. Y esto ya me predisponía en positivo y he encontrado lo esperado. Es un libro que trata el tema de la pareja humana y la homosexualidad en la Iglesia con ternura para cada una de las partes, pero al mismo tiempo que tiene una mirada crítica, clara, argumentada y realista de este tema. A lo largo del libro reconozco una búsqueda y deseo que la Iglesia tenga una mirada más compasiva e inclusiva, donde todas las orientaciones sexuales se sientan bienvenidas. En el libro me he ido encontrando con trocitos de mi experiencia en este camino de ir conociendo la realidad a través de relaciones personales, pero también en mi trabajo con los alumnos, en el aula, con la familia, todo lo que significaba ir acompañando esta diversidad. En momentos me encontraba con muchas preguntas y pocas respuestas. En el fondo, el libro ha sido ayuda para abrir la mente y el corazón y reconocerme en los momentos que tenía de desconcierto y de sorpresa. Para mí ha sido oportunidad de diálogo, de compartir con otros, ese deseo de encontrar modos y estructuras más flexibles y al mismo tiempo más evangélicas. Jesús siempre se puso al lado del que sufre sin juzgar, buscando entender el motivo de su sufrimiento y devolverle razones para la esperanza. Eso es algo que ya se trasluce en el libro y me da una luz nueva y distinta y me ensancha el corazón. Me cuesta hablar de Lucio, ¿qué fue? Puedo decir Perdonadme un leyendo. segundo. Inma, perdóname un segundo. Silencio a todos y tú te conectas, por favor. Adelante, gracias. Conéctate de nuevo, Inmaculada, gracias. Puedo decir que a medida que iba leyendo el libro, iba encontrando en él motivos para hacer un viaje a la profundidad de la persona. En el libro, Pep comenta muchos textos bíblicos que usan unos y otros para justificar su elección. Seguro que él nos los comenta y los concreta mucho más. Pero tengo que reconocer que he compartido el dolor de las personas que han experimentado en primera persona el rechazo, que han utilizado algunas frases pues, para situarlas. Y para mí ha sido el libro una ayuda para llevarlas al corazón. ¿Qué destacaría del libro? Que se hace un ejercicio de justicia. Justicia para tantas personas que viven esta exclusión, que viven este sufrimiento debido a su orientación sexual. Personas que profesionalmente son maravillosas, pero que en el trato humano de acompañarlas, intuyes en ellas, si lo expresan, el sentirse descalificada o de inferior categoría. También destacaría el reconocimiento que se hace
de esa gente que desea vivir con transparencia y con valentía, el llamar a las cosas por su nombre. Y me la he encontrado en mi vida. Ahora me llegan al corazón nombres, rostros, recuerdos de gente que ha tenido que elegir en su trabajo, en su manera de vivir, y han deseado contar lo que son, cómo viven y compartirlo. También destacaría que en el libro se hace una invitación a que todos tomemos una postura de delicadeza y sensibilidad, en un intento de reparar el sufrimiento de estas personas, pero al mismo tiempo destacaría la delicadeza y la sensibilidad y una profunda estimación de la Iglesia, a pesar de experimentarla débil y pobre. Me reconozco formando parte de esta Iglesia, débil y pecadora, pero es ahí donde se me invita a tener responsabilidad de reconstruir la Iglesia desde los cimientos, desde dentro. El pozo que me ha dejado la lectura del libro serían estas palabras. La vida no son normas, leyes, teorías, sino que se trata de elaborar lo que traemos dentro y vivirlo desde la libertad y la coherencia interior, y luchar porque las minorías lo vivan también. Pues muchas gracias, Inmaculada. Gracias, de verdad. Seguimos, si os parece, y bueno, pues ahora entra Isabel Escobar. Tú habla con normalidad. Bueno, pues yo aquí estoy. Tenía pues esto, mis nervios antes, pero ahora ya pues tranquila, gracias a Dios. Yo voy a empezar dándole gracias a Pep, porque realmente a mí el libro me ha gustado muchísimo, la parte en la que yo realmente me he sentido, pues eso, muy cercana a lo que dice, cercana y sobre todo viendo lo que de alguna manera yo tenía también esos pensamientos, esas intuiciones. Entonces yo quería eso, agradecer a Pep el libro, realmente me parece que nos faltaba algo así en la Iglesia, ¿eh? Y que bueno, que yo, no se me oye. Ah, no se me oye. Sí, sí se te oye. Perdón, sí se te oye. ¿Sí? Perdona, disculpar, es que estamos compartiendo, vamos a ver. ¿No se la ve? ¿No se ve a Isabel? ¿Estáis escuchando bien? Un poquito solo, pues no sé. Como, pero yo, si yo me veo ahí, ¿no? Da igual, tú continúa, continúa. Se ve por muchos sitios ahora. Claro, por eso te iba a decir Adelante, que yo me adelante. estoy viendo. Vale, adelante. Bueno, pues eso, bueno, el libro realmente es una joyita para mí, ¿eh? Me ha iluminado mucho, ha contestado y aclarado mis muchas dudas, mis intuiciones han sido manifestadas en estas páginas y me han hecho sentirme muy bien, alegre, esperanzada por el futuro en la Iglesia de los homosexuales creyentes. Lo he dicho al principio, tengo 2 hijos homosexuales. No puedo expresar el bien que ha supuesto para mí su lectura, porque he podido subsanar muchas dudas en mi mente y en mi corazón. Del tema 6, conciencia y sentido moral, es de alguna manera donde parto, donde me siento totalmente, pues eso, cercana y con todo lo que él dice, ¿no? He escrito algunos párrafos en mi escrito, ¿no? de este tema 6, ¿no? Están en la página 133, 34, 35 y siguientes, porque me he sentido en total consonancia con ello. ¿Eh? Entonces, bueno, pues yo muy agradecida, de verdad. Y entonces, bueno, como ya he expresado mi agradecimiento, mi gratitud, empiezo con el relato. Este relato es algo personal mío, son mis experiencias con mi hijo homosexual, uno de ellos, y son un poco los recuerdos, o sea, que es algo pues íntimo mío. Y bueno, por eso tenía un poquito, a lo mejor, voy a leerlo muy despacio, para que podáis un poco entenderlo.
son mis recuerdos, ¿no? Yo tengo 2 hijos homosexuales. En cada uno de ellos, los procesos han sido, para aceptar su homosexualidad, han sido muy diferentes. He tenido la suerte de compartir con uno de ellos su proceso. Entonces, él tenía 9 años cuando su vida escolar, de alguna manera, se le hizo cuesta arriba. Siempre ha sido un chico alegre, le encantaba jugar con sus hermanos, era un estudiante estupendo y le encantaba la escuela. Pero en aquella época, con 9 años, llegaba de la escuela triste, se metía en la habitación, no jugaba con los hermanos, otras veces llegaba más animado. Una mañana, después de llegar del colegio, se fue a su habitación. Y yo, pues claro, siempre voy detrás de ellos un poco. Al acercarme, le oí llorar. Entré y estaba sentado en el suelo llorando. Enseguida le pregunté. Lo que él me dijo no me sorprendió. Y hablando, me dijo que en el recreo se iba con las chicas a jugar. Y que entonces los chicos, había un grupo de su mismo, es decir, de su misma clase, curso, que le llamaban maricón. Y que para ellos no existía nada más que esa palabra, maricón por aquí y maricón por allá, ¿no? Entonces, pues claro, él se sentía tremendamente mal. Yo, cuando estaba con él y veía en ese sentimiento, yo le abrazaba, le consolaba, le quitaba importancia, pero yo no podía ver a mi hijo así, sufrir de esa manera. Era un niño solo. Al hablar con él, le decía que yo siempre le querría, le llamaran como le llamasen, que yo le comprendía y que él eligiera con quién quería jugar y no hiciera caso de los insultos, que ya se les pasaría. Pero pasando el tiempo, no se lo pasó. Le siguieron insultando y con los años siguientes pues le siguieron degradando. En casa mi hijo era feliz, estudiaba, jugaba con sus hermanos en las vacaciones. Iba creciendo y pues siempre hablábamos un poco de cómo se encontraba, ¿no? Yo seguía hablando con él porque en el colegio seguía sufriendo, ¿no? Lo consolaba y sobre todo le decía que Dios le había creado así, que lo amaba como era y mucho más que podía amarle yo. Y él sabía todo el amor que yo le tengo y el orgullo con el que yo tengo de mis hijos, ¿no? Y entonces, él sabía que yo le quería tanto, pues cuanto más, le decía yo, le amaba a Dios, porque su amor es infinito y su fuerza nos ayuda a enfrentar la vida. Mi hijo es un ser al descubierto, es una persona que no se esconde, que siempre desde muy pequeño se aceptó tal y como es. Aunque haya personas que le amargan la vida, yo quería ir, porque amargaban la vida, bueno, entonces yo quería ir a hablar con la directora del colegio, para un poco si se podía, pues no sé, sanar un poco esta situación. Pero mi hijo siempre me pedía que no lo hiciera, porque era peor. Y yo pues me tenía que aguantar mis deseos de protestar, de suplicar a la maestra y a la directora para que mi hijo dejara de sufrir. Pero luego al final nunca hablé, ni con la maestra ni con la directora. Una tarde, los padres de aquel muchacho matón, porque siempre hay uno que es el que dirige todo el meollo, llamaron al timbre de mi casa y me pidieron que bajara. Yo me sorprendí y mientras bajaba, porque me esperaban en el portal, iba pensando todo lo que les tenía que decir. Pero cuando los vi, tan trajeados, tan puestos, les dejé hablar y resulta que querían invitarme para que asistiera a su casa a una presentación de los Tupperware que en esos años estaban de moda comprarlos. Yo les di las gracias y subí a casa y comprendí que no tenía sentido decirles nada, porque no entenderían mis sentimientos, ni mi conciencia, ni el respeto que su hijo debería tener por el mío. Entonces, acepté que en la sociedad hay mucha gente en las mismas inconsciencias, en las mismas condiciones.
me propuse vivir en paz y perdonar, porque todas esas cosas pues ya venían rodadas, ¿no? Ya las cosas así que sucedían con él, ¿no? A medida que los años pasaban y ya en el instituto, mi hijo respiró y buscaba su sitio en la sociedad. Después de su confirmación, empezó a colaborar en la parroquia, donde yo también colaboraba. Le veía feliz y Dios le otorgó el don de la fe. Es un creyente comprometido. Tiene conciencia del amor de Dios, de su dignidad, de su libertad. Pero de nuevo, con el paso de los años, a la edad de 19-20 años, en un sector de la parroquia empezó a darle de lado. De nuevo empezó a sentirse incómodo. Se supone que es porque ya pues veían algo en él, ¿no? Por lo que durante años dejó de acercarse a comulgar y se sentía indigno como persona. Yo también me fui haciendo consciente de la situación en la parroquia. Hay muchos prejuicios en un sector amplio de la Iglesia Católica y a causa de ello nos han educado sin libertad de mente y de alma. En los documentos oficiales de la Iglesia insisten en que las relaciones de personas del mismo sexo o género, esto me lo comentaba mi hijo además, son siempre un vicio degradante y en consecuencia son siempre desordenadas, con lo que por supuesto no estoy de acuerdo. Me devanaba los sesos pensando por qué en la parroquia y en la iglesia oficial podían no aceptar a las personas homosexuales, incluyendo el colectivo LGTBI. Dijeron de ellos tantas necedades, en fin, yo me alejé, de alguna manera me alejé de las parroquias. Si Dios es amor, misericordia, si ama a todos sus hijos, ¿y en nombre de qué y de quién la Iglesia se otorga el derecho de decidir cómo tienen que vivir y comportarse las personas homosexuales en sus vidas personales y en sus relaciones humanas? Esta inmensa minoría es creada y amada por Dios, el Dios de la compasión y del amor, el amor fiel. Eso lo pongo también en página 123 de la misión sacramental, que me gustó mucho porque efectivamente yo sentía todo eso. Y el amor de Dios nunca nos falta. Entonces es incomprensible un poco la situación, ¿no? La Iglesia Católica no puede ni debe imponer quiénes son personas y quiénes están enfermas, porque decían que eran personas enfermas y que tenían ellos la posibilidad de curarles, ¿no? Según ellos, y por ello se les puede culpar de negar el sentido de la ley natural de Dios y que va en contra del núcleo central del ser humano, que es su libertad. Entonces, claro, eso contradice mucho lo que uno siente, lo que ve en las parroquias, ¿no? O en la iglesia. Entonces, yo desde el amor a mis hijos he intuido tantas cosas sobre cómo nos ama Dios, desde la voz de una ley natural que resuena siempre en lo profundo de nuestro corazón, en la cual reside la dignidad humana, la conciencia que nos invita a hacer el bien y evitar el mal. Esto lo veo en mis hijos, en su conciencia de la búsqueda de la verdad, del amor de Dios y del prójimo. Pues bueno, hasta aquí un poco es mi lectura de lo que recuerdo personalmente, que me hizo sufrir mucho y que gracias a Dios, pues yo después de encontrar el Centro Loyola, pues realmente respiré, porque la situación de la iglesia aquí es diferente. Entonces, pues yo aquí sigo, soy de CPX y realmente llevo ya 30 años aquí dentro de esta casa tan estupenda. Y sigo viviendo la esperanza y pues eso, y la alegría de tener hijos como los que son ellos, que son maravillosos. Pues bueno, muchas gracias, Isabel. Yo Gracias. creo que el testimonio de Isabel nos habla del Dios, de ese Dios que es madre, que es padre y que es madre, ¿no? El testimonio de Isabel esta noche es muy profundo. El Dios madre, insisto. Qué bonito. Bueno, pues muchas gracias. Seguiremos, ¿eh? Y ahora, si os parece, pues, si te parece, Amparo, continúas tú, ¿vale? Gracias.
Bueno, yo después de Isabel ya me he quedado para entrar en oración profunda porque ha sido impactante e impresionante. Bueno, yo cuando le pedí a Pep que viniera a Alicante, me comentó que entre las personas que estuviéramos así hablando un poquito, que estuviera yo. Y claro, yo me quedé pues un poquito sorprendida, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿y qué narices voy a poder aportar yo? Entonces le comenté, Pep, lo único que puedo compartir es mi vivencia y mi proceso de conversión en este tema. Y él me dijo, precisamente tu planteamiento refleja la situación de una mayoría de personas que han vivido un proceso como el tuyo. Y resultará interesante que expliques cómo resuena el libro desde tu situación. Pues a ello voy, ¿no? Yo considero que mi generación, incluso después, fuimos educados como que este era un tema tabú y que todo lo relacionado con el mismo era pecado. Aunque yo recuerdo que mi madre ya comentaba de un niño, amiguito de ella, que le llamaban Tereseta. Y entonces, pues que esto ya es una cosa que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando éramos jóvenes era frecuente contarnos chistes de mariquitas. Hay que ver lo que nos reíamos, como descosidos. Era algo tan integrado que ni siquiera nos parábamos a pensar en el daño que íbamos generando con nuestros comentarios y risas. También en mí influyó negativamente pues algunas manifestaciones públicas del colectivo LGTBI, como el orgullo gay y todas esas, ¿no? El cambio en mí, tanto de pensar, pero sobre todo de sentir, se produjo cuando vi la película Filadelfia. Me impactó tremendamente el amor de total entrega y fidelidad entre los dos protagonistas, como el de cualquier pareja. Pero lo que realmente hizo que cambiaran mis sentimientos fue algo como muy dentro que me decía, ¿cómo actuarías si fuera tu hijo el que estuviera en esa situación? Entonces, a partir de ahí fue cuando se produjo en mí una conversión. Es un tema que sigo descubriendo y del que desde luego tengo muchísimo que aprender. Y pienso que como cristianos deberíamos intentar paliar el mucho sufrimiento que hemos ocasionado y seguimos ocasionando. Pep, considero que tu libro es una ayuda importantísima. Me ha gustado mucho. En la que para generar ese espacio de reflexión que nos va situando en reinterpretar la doctrina de la Iglesia sobre la diversidad de género, tanto personal como grupal o comunitariamente. Como bien dices, desde ahí seguir formándonos y posicionándonos con nuestras actuaciones. A mí personalmente me ha llamado la atención y ayudado cómo vas presentando los documentos del Vaticano II, los textos del derecho canónico, de la Biblia y del Catecismo, haciéndonos caer en la cuenta de que se nos vendió mucho humo. Me parece interesante el que en cada capítulo hay una reflexión y al final hagas una conclusión resumen del mismo, que ayuda a profundizar en el tema. En el capítulo 5, una visión sacramental, citas un número del Catecismo de la Iglesia, que realmente también lo ha comentado Pilar, es que es muy fuerte, ¿no? Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son una depravación grave. Los actos sexuales son contrarios a la ley natural. Las relaciones homosexuales no pueden recibir aprobación en ningún caso. Continúas hablando del prejuicio moral. Indicas algo que se formula sin matices incluso en los documentos oficiales de la Iglesia. Las relaciones homosexuales son siempre un vicio degradante que envilece a las personas y en consecuencia son siempre desordenadas. Me rechina que muchas veces se ha acusado a este colectivo de desorden. Y mi pregunta es, ¿quién o quién no estamos desordenados en algún aspecto? ¿Alguno de los que estamos aquí nos atrevemos a levantar la mano? En una celebración del miércoles de ceniza, la última que tuvimos, porque este año el COVID lo impidió, se nos ayudó a orar sobre el desorden de mis operaciones,
Número 63 de ejercicios. Pido al Señor que su amor por mí me ayude a conocer internamente la dinámica de mi pecado y me dé a sentir rechazo por ello. Y el número 71 de ejercicios, darle gracias al Señor porque hasta ahora siempre ha tenido de mí tanta piedad y misericordia. Acababa el texto que nos dieron para la reflexión. El cambio del corazón es un don que tenemos que pedir insistentemente, ya que solo Dios puede hacerlo. No es cuestión de voluntarismo, sino de gracia y deseo. Pues yo pido que ojalá cada uno de nosotros nos reordenemos. Con los 2 últimos capítulos de tu libro, Acompañar la diversidad y sentir con la Iglesia, he sentido especial sintonía y ternura. En el de acompañar la diversidad, cuánto dolor y sufrimiento acogido expresas y se percibe. Indicas hacer posible que la propia persona sea capaz de recuperar y rehacer el camino. En clave cristiana, el que acompaña le debe ayudar a comprender que ha sido amada por Dios ya desde cuando sus padres la engendraron, muy querida por Dios y más aún por el hecho de haber tenido que sufrir tanto y de estar aún sufriendo por ser como es. En el capítulo de sentir con la Iglesia, destacar el cariño con que vives tu vocación y pertenencia en la Iglesia y en esta Iglesia. Citas, por eso sigo en la Iglesia y en esta Iglesia, decidido a denunciar las falsas cruces. No debemos rehuir la cruz del Señor, pero debemos rechazar las cruces que no son del Señor y que otros o la misma institución quiere imponer. Ha habido muchas personas queridas que me han ido acompañando por los caminos de la vida y que son motivo para mí para confirmarme en el seguimiento del Señor en la Iglesia y en esta Iglesia. Impresionante, Pep, este capítulo. Realmente me surge la reflexión de que solo desde el profundo cariño y el conocimiento como tú has hecho, nuestro posicionamiento tiene sentido. Cuánto por hacer todavía en torno a acompañar desde la misericordia y el amor de Dios estos procesos. Me congratula que para CVX en España este sea un tema que se acompaña e integra, queriendo ser espacio de acogida, transformación y puente de la Iglesia y con la Iglesia. Gracias, Pez, por ayudar a ir convirtiendo nuestro corazón y, como dice un buen amigo, muy conocido de la mayoría, ojalá seamos capaces de generar espacios de alivio a nuestro alrededor. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Amparo. Gracias también por tu aportación. Creo que tenemos gente estupenda y seguimos con gente estupenda. Así que es turno de Pep. Gracias, ¿eh? Bueno, tengo que agradeceros a todos, Mariano, por tu buena coordinación y espero que el diálogo pues, ayudes todavía más. Gracias, Andrés. Gracias, Inma. Isabel, lo que has dicho me ha llegado al corazón. He tenido ocasión de compartir experiencias. Bueno, las experiencias siempre son únicas, pero con otras madres, sobre todo, que han pasado por tu situación. Normalmente son las primeras que reciben el impacto, las que se dan cuenta de lo que está ocurriendo y las que muchas veces son las que quieren comunicarse para poder compartir tanto dolor y para poder iluminar la situación, porque normalmente estas situaciones empiezan en una profunda oscuridad, ¿no? Y se busca esta luz, esta iluminación. Y qué bien que la Iglesia seamos nosotros. Qué bien que seamos nosotros. No confundamos nunca la Iglesia con la jerarquía. La Iglesia somos nosotros. La jerarquía tiene una función, pero la Iglesia somos nosotros. Qué bien que en la Iglesia podamos encontrar ese acompañamiento, no sé, ¿no? Este humanismo, esta calidad humana, ¿no? Esto es muy bueno. O sea, gracias por tu testimonio.
Y Amparo, pues me ha gustado mucho lo que has dicho, porque realmente es el proceso de muchas personas. Yo mismo, todavía no me he convertido, pero yo mismo he pasado por un proceso así. Para mí era algo totalmente extraño. Es decir, pero hace muchos años, y me imagino que otros compañeros míos jesuitas que han acompañado a muchas personas, eso suele ser algo que se da con mucha frecuencia, ¿no? Y tal. En una presentación que hice en el libro en Barcelona, en una asociación que se llama Jazz, que no es de cristianos, y me invitaron, y yo era la primera vez que alguien de iglesia se atrevía a entrar en aquella casa, en aquella asociación. Bueno, me invitaron ellos para hablar del tema. Yo vi un sentimiento como de rabia reconcentrada de todo el mundo contra la iglesia que me dolió mucho. O sea, yo tuve que decirles que les pedía perdón en nombre de la iglesia, ¿no? por tanto sufrimiento. Y era la primera vez que alguien de iglesia, no sabían que yo evidentemente era jesuita, era sacerdote y tal, pues era la primera vez que entraban en contacto con uno de ellos y les comprendía y tal, ¿no? O sea, realmente hay mucho dolor. Y ellos me decían, el que me presentó, me dijo, esto me imagino que todo empezó por una especie de, en catalán, un cop de puny sobre la taula, ¿no? Un puñetazo, o sea, basta, no puede ser. Y yo le dije, pues sí, algo de esto ha habido, algo de esto ha habido. Y entonces la situación que yo explico en el libro, en la página, la 75, fue el detonante, que fueron esas dos chicas, Clara y Sara, a quienes dedico el libro, que precisamente por esta situación fueron excluidas de su ministerio y de su servicio en la iglesia. Y por eso les dedico el libro. Y el libro lo dedico a ICCIS, porque ya conocéis a ICCIS, la asociación, me llegaron al corazón. La primera vez que me invitaron a... Tú las conoces, ¿no, Inma? Y bueno, y otros también. Bueno, me llegaron al corazón. La primera vez que me reuní con ellos, yo estaba emocionado, súper emocionado. Y yo les expliqué pues bastantes cosas. Era en plan ponencia y lo llevaba bastante bien preocupado, bastante bien preparado. Y yo veía sus rostros, sus tal. Y tuve ocasión luego de reunirme porque se hizo una presentación en Sevilla, también me parece que es el Centro Loyola, ¿no? En Sevilla. Y había mucha gente ese día. Tú estabas, Inma, me parece, ¿no? Y luego me reuní con ellos aparte y me comentaron cada cual su experiencia, su situación y tal. Bueno, fue impresionante. Y ellos me dijeron que todo eso lo tienes que escribir. Y entonces me comprometí con ellos, les dije, lo voy a escribir. Total, que ellos fueron los culpables no, la razón, ellos y Clara y Sara, por la que al final me decidí a escribir este libro. Y ahí está. Bueno, yo lo que os quería comentar es que el libro tiene como dos partes, como habéis visto, y en clave de arquitectura, que no puedo evitar ser técnico, además me digo mucho, yo diría que los primeros 4 capítulos son unos capítulos de deconstrucción, de desmontaje del edificio, y los otros 4 son de construcción, volver a montar. Esto se hace mucho en obras de rehabilitación patrimonial, que muchas veces se hace esto, ¿no? Como una deconstrucción para volver a construir. La primera parte de deconstrucción intenté explicarla sin enfadarme, de la manera más objetiva, más tranquila, más serena, pero muchas veces me venían ganas de escribir párrafos que luego taché. Revisé el texto muchas veces, párrafos que taché, porque claro, cuando empiezas a escribir te apasionas y te indignas, pero como yo además quería que el libro pudiera pasar por la censura, pues me censuré yo mismo, porque si no me lo dejarán pasar. Bueno, pero yo creo que quedó. De lo que habéis comentado vosotros, y me parece que no lo podemos dudar porque es mi situación y la vuestra, es un cariño total con la iglesia. O sea, es mi iglesia, es nuestra iglesia, ¿no? Y ahí está. Pero yo entiendo que mi aportación sobre todo es la segunda parte, que es la parte de construcción. Y concretamente la clave sacramental, que si os parece os desarrollo un poquitín cosas que ya digo en el libro, pero que os pueden
os pueden ayudar. Y por esa clave sacramental, de ahí sale el título, que es la pareja humana, ¿no? ¿Qué nos ha ocurrido en el contexto de la Iglesia? Y es en concreto en el tema del sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio tiene todo un apartado, un decreto en el Concilio de Trento del año 1563, justo 400 años antes de que yo entrara en la Compañía de Jesús, porque yo entré en el 63. Pues en ese año salió un documento que además discutieron mucho los padres conciliares, porque querían poner orden en todo esto. No solo esto, sino que pusieron orden en todos los sacramentos, porque la Iglesia veía muchos sacramentos y había toda una historia, y ahora os diré el porqué. Entonces concretaron que los sacramentos eran 7. Eran 7. Y uno de ellos era el del matrimonio, pero es el que les costó más de justificar porque era un sacramento, porque en realidad ya lo era, y ya sabéis que no tiene ministro, porque el ministro son los mismos que se casan y todas estas cosas, y sacaron el decreto. ¿Por qué sacaron este decreto? Fue básicamente para poner orden y concierto, y sobre todo para evitar el abuso o los abusos contra las mujeres, que era la parte de falsos contratos, de gente que las engañaba, de no sé qué. Y por eso se tomaron tantas precauciones que todavía duran respecto al sacramento. Pero ¿qué ocurrió? Que una visión sacramental original en la Iglesia quedó totalmente aparcada, que es la visión genuina, la buena, y eclosionó o quedó en la superficie el aspecto legal y jurídico. Y entonces se pretendía que el aspecto legal y jurídico era el sacramento. Y en realidad el aspecto legal y jurídico no es el sacramento. Y ahí quedó. Y echa la ley, echa la trampa. Y echa la ley, echa la trampa. Ya sabéis que hasta ahora esta ley y estas trampas se siguen haciendo, ¿no? Bueno, total. Que yo lo que pretendo en el libro, y os comentará, es que la realidad sacramental es básica en la humanidad. O sea, la realidad humana no será como tal, como humana, sin sacramentos. Por tanto, sin símbolos que expresen y realicen unas realidades que son trascendentes, pero que de alguna manera las tenemos que hacer palpables y realidad. Yo recuerdo que leí hace muchos años un libro precioso, pequeñito, de Leonard Boff, que era los sacramentos y ¿cómo le llamaban? Bueno, algo así, de Leonard Boff. Y él empezaba explicando el sacramento de la rosa, una flor, una flor. ¿Qué es un sacramento? Es algo que simboliza, algo que le trasciende, pero que si no se simboliza, deja de ser. La rosa que tú regalas a una persona que amas expresa y simboliza ese amor. La rosa es el sacramento. Cuando tú das un beso a una persona querida, ese beso es un sacramento, expresa y significa. Y normalmente los símbolos auténticos, los auténticos sacramentos, no requieren palabras. Entonces, toda nuestra vida, para que sea humana, está tejida de sacramentos. Y así era la vida de la Iglesia. Entonces, siempre que se habla de sacramentos, hay que preguntar, ¿sacramento de qué? Esa es la clave. ¿Sacramento de qué? Esa rosa, ¿de qué es sacramento? ¿De qué es símbolo? Del amor. Expresa mi amor. Es sacramento del amor. Si ahora fuéramos recorriendo los 7 sacramentos que fijó Trento, sería interesante que lo intentaréis resolver vosotros. Imaginaos que yo os pregunto, ¿el bautismo es un sacramento? ¿De qué? ¿De qué?
Entonces diríamos, bueno, pues el sacramento del bautismo es un sacramento pascual, básicamente pascual, es el sacramento que expresa el paso de la muerte a la vida. Se sumerge en las aguas, que para los antiguos era el símbolo de la muerte, de lo desconocido. Uno se introduce en las aguas para emerger a una nueva vida. Entonces, el sacramento del bautismo es el sacramento pascual del paso a esa vida nueva en Cristo. Entonces lo podríamos ir desarrollando. Si miras el sacramento de la reconciliación, nos preguntamos, ¿de qué sacramento? Básicamente expresa y significa la misericordia de Dios, la compasión de Dios, de cómo el Señor se pone en nuestra situación para que nosotros salgamos de este hoyo profundo en el que estamos metidos. Es la expresión del encuentro, es el sacramento del encuentro de la comunidad. Tiene muchos aspectos. Y así podríamos ir pasando por todos los sacramentos. Evidentemente, el sacramento nuclear, que es la Eucaristía, nos preguntamos, ¿sacramento de qué? Pues la Eucaristía es el sacramento pascual por antonomasia, que expresa y significa la presencia del resucitado en la comunidad. Y así iríamos pasando por los sacramentos. Pero estos 7 sacramentos, aunque no lo dice Trento, luego sí se explica en la vida de la Iglesia, en realidad tiene 3 sacramentos previos. El primer sacramento, ¿cuál es? La humanidad de Jesús. Ese es el gran sacramento. ¿Por qué? Porque la humanidad de Jesús, esa que podemos palpar, tocar, que está con nosotros, que comparte nuestra vida, nuestra realidad y tal, se expresa y simboliza todo el amor entrañable y compasivo del Padre para con nosotros, con la humanidad y con la comunidad, ¿no? Por lo tanto, la humanidad de Cristo es el sacramento por antonomasia. ¿Cuál es el segundo sacramento por antonomasia? Es la comunidad. La comunidad expresa y significa ese cuerpo del resucitado, esa vida nueva del resucitado. Ese es el sacramento, la comunidad. Y el tercer sacramento importante son los pobres. Clarísimo. Cuando hagáis alguno de estos, lo que hagáis, lo estáis haciendo a mí, dijo Jesús. Por lo tanto, el pobre, el desgraciado, el marginado, el fracasado, tal, es la expresión máxima de la presencia de Jesús entre nosotros. Y este es un sacramento que a veces lo tenemos olvidado. Luego hablamos de los otros 7, pero estos son los primeros sacramentos. La humanidad de Jesús, la comunidad pascual, los pobres, los desahuciados y tal. Llegamos al sacramento del matrimonio y hacemos la misma pregunta. ¿Es un sacramento? Sí. ¿De qué? ¿De qué sacramento? En el libro lo explico un poco a partir de la experiencia bíblica, ¿no? Es la expresión, y así se recibe en la comunidad de la que nosotros somos deudores, que es la comunidad semítica, el amor entre un hombre y una mujer, marcado por la fidelidad, es expresión de cómo Dios ama a su pueblo. Y por eso los profetas, cuando quieren explicar cómo es ese amor, usan el símil matrimonial, porque es lo más apasionante, es la ternura, es el proyecto de vida, es el futuro. Así ama Dios a su pueblo. Por tanto, el sacramento del matrimonio para los hebreos, para los israelitas, para los que están en el origen de nuestra fe, era expresión de este amor incondicional, amor y fidelidad de Dios para con su pueblo. ¿Sí? Llega la experiencia cristiana. Los primeros cristianos todos son judíos. Y descubren algo más en el sacramento del matrimonio. Cuando ven a dos cómo se aman, un hombre, una mujer formando un matrimonio, dicen, anda, pero si es así como Cristo ama a su iglesia. Es así. Por tanto, cuando dos se aman y forman una familia en la comunidad, son expresión
de ese amor de Cristo para la Iglesia. Y así avanza. Y esa fue la tradición patrística en los primeros siglos en la Iglesia. Luego viene la Edad Media y la cosa se empieza a complicar, sobre todo desde el momento en que la Iglesia tiene el poder religioso y el poder civil social en Occidente. Y entonces ahí la hemos liado. Y entonces empieza ya a dejarse a un lado esa expresión sacramental que es la que da vida, la que responde a la pregunta de ¿qué es un sacramento de qué? Y empieza a aflorar o a quedar en primer plano el tema contractual. Y cuando ya queda el tema contractual, pues no hay manera de explicar de qué es sacramento. Se quedan en el contrato. Y entonces echa la ley, echa la trampa. Ya sabéis cómo funciona la Edad Media. Y cómo se unen a las parejas, a los reyes y a las reyes por conveniencia, o una familia con la otra por conveniencia, tal. No hay amor, no hay nada. Y sin embargo, se llega a reglamentar que cuando se ha manifestado el sí delante de un ministro de la Iglesia, con tal, y ese matrimonio se ha consumado, ya esto no hay quien lo separe. Y ya no hay quien lo separe. Y lo único que les preocupa es si se puede separar o no se puede separar. Pero ya no les preocupa si es sacramento de algo o no es sacramento de algo. ¿Veis? Total, ahí había una perversión de lo que es el sacramento del matrimonio brutal, una auténtica perversión. Y todavía esta perversión es vigente en nuestros días. Ya veis todos los líos que hay y todas estas cómo funcionan. Claro, creo que es importante recuperar el sentido profundo del sacramento, porque por otra parte, esta realidad sacramental de las personas que se aman es algo previo a toda religión y previo a todo Estado y a toda nación. Es algo que es un patrimonio de la humanidad, es previo. Y sin embargo, todas las religiones imperantes, todos los imperios, todos los estados han pretendido reglamentar y dictaminar cuándo hay matrimonio y cuándo no hay matrimonio, dejando a un lado todo lo que es el sentido sacramental. Claro, nosotros no lo podemos dejar a un lado, el sentido sacramental, porque es lo que da realmente el sentido a nuestra vida, valga la redundancia. Claro, cuando explicas todo esto, dices que es la pregunta que yo me hago en el libro. Si dos hombres homosexuales se aman y son expresión de este amor y de esta fidelidad, ¿acaso no son sacramento de ese amor de Cristo con la Iglesia? ¿Por qué no? Cuando dos mujeres lesbianas se aman, tienen un proyecto de familia y son expresión de amor y de fidelidad, ¿acaso no son matrimonio? Esa es la clave. Y por tanto, mi apuesta en el libro es que para abrir una brecha, una puerta, hay que volver al sentido original de sacramento. ¿Sacramento de qué? Y si das la respuesta a sacramento de qué, entonces todo fluye. Es evidente, ¿no? Todo fluye. Claro, cuando tengamos menos condicionamientos sociales y esto venga siendo ya más normal, pues bien, serán minoritarios, pero estos matrimonios serán tan o más de expresión que los otros. Y eso vale en negativo. Cuando un hombre y una mujer que se casaron resulta que no son expresión ni de amor ni de fidelidad, pues dejan de ser sacramento. Porque el sacramento se va construyendo a lo largo de toda la vida. Yo no digo que haya infidelidades, que haya problemas, que haya... De acuerdo, perfecto. Los hubo entre el Dios de los padres e Israel. Y sin embargo, el Dios de los padres no estaba dispuesto a perder a su esposa, el pueblo, lo sabéis, ¿no? Con todas las aportaciones de los... Por tanto, aquí evidentemente pues, está toda la limitación humana. Pero lo que sí es cierto es que cuando dos personas se quieren, tienen un proyecto de familia y son expresión clara de amor y de fidelidad, a eso le deberíamos llamar sacramento. Porque es sacramento ¿de qué? Del amor y la fidelidad que Dios tiene a su pueblo, del amor y la fidelidad que Cristo tiene a su Iglesia. Y a partir de aquí podemos construir o reconstruir
esta situación anómala que estamos viviendo en la Iglesia. Luego también en el libro comento algo, bueno, comento varias cosas, como sabéis, muchas, pero que todavía estamos pensando como si los derechos humanos los concedieran las mayorías, que son los que los tienen, a las minorías. Y esto es falso. Los derechos humanos se tienen. Y por tanto, no hay que esperar a que una mayoría conceda esos derechos, sino que hay que reclamarlos como propios. Yo tengo derecho. Yo tengo derecho a vivir en plenitud. Yo tengo derecho a amar a la persona que quiera. Yo tengo derecho a formar mi familia. Yo tengo derecho a ser respetado. ¿Entendéis? Entonces ahí tenemos que ser muy firmes. Luego también deciros que, y por esto el primer capítulo del libro es tan extenso, tenemos que generar opinión, criterio. Y la mayoría sois los laicos. Y la minoría son los clérigos que han impuesto sus leyes. Y vosotros tenéis que emanciparos en el buen sentido de la palabra, teniendo en cuenta que todos los especialistas en las distintas disciplinas que confluyen en poder resolver esta problemática están en el lado de los laicos. Psicólogos, psiquiatras, médicos, maestros, tal. Y por supuesto, los únicos que tenéis experiencia de vida en pareja sois vosotros. Nosotros, por definición, no la tenemos. Hemos renunciado a ello. Precisamente, esa renuncia nuestra como célibes es sacramento de algo también, porque si no, ¿qué sentido tendría, no? Un sacramento de trascendencia, de plenitud, de cómo el amor puede llegar a todo el mundo sin casarnos con nadie, ¿no? Sería otra clave para entender el amor, pero lo nuestro es otro tipo de sacramento, ¿entendéis? Pero vosotros tenéis que tomar conciencia de vuestra responsabilidad, porque la Iglesia somos nosotros, no es la jerarquía. La jerarquía se ha apropiado en buena parte de la Iglesia, pero no es la propietaria. El único Señor de la Iglesia es Jesús, el Cristo. Lo demás se ha ido organizando como se ha organizado, más o menos con la influencia del Espíritu Santo o en contra del Espíritu Santo. Pero se ha organizado así. Pero la Iglesia somos nosotros. Tenemos que aportar luz sobre ese tema. Y vosotros tenéis todas las bazas, porque tenéis a todos los especialistas entre vosotros. Por tanto, tenéis que generar opinión. A veces me preguntaban si podemos esperar que haya un documento que... Es difícil, es difícil. De momento, la Iglesia tendríamos que empezar por pedir perdón, tendríamos que empezar por borrar algunas páginas del catecismo, por algunos decretos de la Sagrada Congregación. Tendríamos que empezar por tachar cosas de esas, porque claro, ya veis en el libro que yo las analizo, digo, bueno, esto no tiene pies ni cabeza, o sea, que esto habría que tacharlo. Pero yo diría que más que esperar un cambio en la doctrina oficial, yo creo que es importante que vosotros generéis opinión, que no viváis esta realidad paternalista de la Iglesia dejando que os traten como a minusálens. ¿Entendéis? Esto es lo que no puede ser. Esto es lo que no puede ser. Por lo tanto, ya veis que en el libro yo hablo de que hay un paternalismo institucional y esto, bueno, todo el mundo lo dice, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pues no seamos víctimas de ese paternalismo. ¿Cómo se vence? Pues, como diría Ignacio, agire contra. Hay que generar opinión, hay que crear opinión y tal. Yo en este libro lo único que pretendía era ayudar a generar un poco de opinión. Son anotaciones. Cada capítulo, cada esto se podía convertir en un libro. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si haces una cosa muy gorda, la gente no lo lee. Y casi son como unos apuntes un poco desarrollados, pero que contemplan todo el espectro que hay que tener en cuenta para abordar ese tipo de problemática. Y bueno, pues más o menos esto es lo que yo pensaba comentar y creo que yo soy muy esperanzado. Realmente están cambiando las cosas en algunas sociedades occidentales bastante rápidamente, pero como sabéis en otras no. Pues imaginaos el caso de Rusia y todos los países árabes y todo, bueno, es horrible, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos que avanzar.
En el libro os acordáis que yo comentaba que una mala teología tiene consecuencias nefastas no solo para los cristianos, sino para la humanidad. Y os ponía el ejemplo, lo habéis leído, ¿no? Los que hayáis leído el libro, de la mala teología subyacente al tema de la esclavitud. A la Iglesia le costó muchísimo declarar que los indios y los negros tenían alma. Si no la tenían, se les podía tratar como animales, que es lo que hacían los cristianos en América, tratarles como animales. Y llegó tarde, la Iglesia llegó tarde, pero al menos hubo una declaración. Bueno, eso todavía no se ha dado en el tema de la homosexualidad, pero yo creo que tienen que cambiar las cosas. Ya sabéis que el Papa Francisco es mucho más así, es que está súper condicionado, no creáis que puede decir lo que quiera y como quiera, porque el peso del aparato jerárquico es brutal, ¿no? y de la teoría. Pero yo creo que vosotros tenéis ahí un papel importante y analizar las cosas con mucha objetividad. Con mucho tal. Ya habéis visto la introducción del libro de Ramón María Nogués, que es interesantísima. Que esto es un biólogo, un catedrático con una... Bueno, está jubilado, pero claro, es una autoridad sobre el tema. Y cuando estos tíos hablan y te explican los temas desde un punto de vista biológico, y dices, bueno, pues esto es importante, ¿no? Esto es importante. Pues ahí estamos. Y ojalá que el libro pueda ser pequeño granito de arena que pueda ayudar y devolver la esperanza a muchas personas que están todavía muy, muy hundidas en un pozo, en la oscuridad, en el desencanto, en el desengaño. Cantidad de gente ha dejado la Iglesia por eso, súper dolidos, con la sensación de... Y claro, es dramático, porque si resulta que eso les aleja de Cristo y del Evangelio, pues imaginaos, es un drama. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Bien, pues hasta aquí mi comentario. No me quiero alargar. Si queréis vuestros ruegos y preguntas o comentar, pues ya diréis. Gracias a todos y por vuestra atención, a los que habéis hecho la presentación del libro. Y bueno, pues ahí tenéis todos la palabra. Pero, Mariano, no todos a la vez, supongo, ¿no? No. Bueno, pues si os parece, tenemos unos 10 minutos, queremos ser puntuales y acabar a las 9:30 para no alargarnos. Y bueno, entraríamos en ese turno. No monólogos, por favor. Yo creo que los que estamos sabemos que esto no nos lleva a nada. Sino, bueno, pues eso, comentar, preguntar, pero en la línea que sea clave, ¿no? En ese sentido. Así que como queráis, por favor. Podéis ir entrando, quitar el micro quien quiera y compartimos. Pues yo veo, Pep, que en clave de arquitectura, como de todo lo que he leído tuyo, pues hay una clave muy importante, ¿no? Creo que estás generando esa estructura, ¿no? Esa estructura sólida que nos va a permitir generar opinión y criterio en favor de todo esto. Y es verdad que poco a poco vamos avanzando. Yo creo que es muy importante. Bueno, pues parece que nos han dejado todos casi sin palabras. Así que, pues bueno, con nuestra gratitud, la gratitud del Centro Loyola, sí queremos, pues eso, invitarte para próximos momentos, ojalá podamos encontrarnos de otra forma, pero gracias a Dios los medios nos han permitido tenerte esta noche y tener a tantas personas que de alguna manera pues nos hemos podido comunicar, ¿no? Daros las gracias a todos,
Muchas gracias, Inmaculada. Tiraremos de ti en alguna ocasión, sobre todo porque te vamos a tener muy cerca también en Elche, ¿no? A partir de ahora, Inmaculada es religiosa para los que habéis llegado más tarde y, bueno, viene a trabajar a Elche, a su comunidad de Elche, a su colegio de Elche, ¿no? Y, bueno, pues podremos contar con ella. Y a los demás, para todos, pues deciros que desde el Centro Loyola, un abrazo muy grande. Agradecemos a Pep, pues eso, que nos ayude a ver esta iglesia, esta imagen de la iglesia evangélica, compasiva y comprometida con todos, que es la iglesia de Cristo, ¿no? Y desearos, pues nada, hasta la próxima, que tendremos en noviembre, Dios mediante, pues que sigamos unidos a pesar de la distancia. Importante, y como estamos en clima cristiano, no olvidemos que la clave está en la oración. Estamos unidos a Cristo y entre nosotros, así que adelante. Pep, muchísimas gracias de corazón y nos vemos en este momento. Gracias a todos, a vosotros. No, Adiós a todos. Adiós. Adiós. Dios. Gracias. Pues a Mónica, ti, corazón. qué grande eres. Qué Ay, grande. sí. Yo me he emocionado y todo. Me he emocionado y todo. Bueno, pues, lo importante es que, pues eso, que es una experiencia de creyente, ¿entiendes? De- Porque de mi la hijo fe, es creyente, y es una experiencia de mía, de sus hermanos, y eso, porque gracias a Dios él está en una comunidad. Sí, lo sé. Está, lo claro, sé. es verdad, de Sí. Crismón, claro, y además él coordina Sí. todas las de España. Sí. Sí, es coordinador de los LGTBI. Bueno, pues buenas noches y Buenas noches buena a nit, todos. y nos veremos, ¿eh? Venga, Gracias, muchas gracias. Adeu. adiós. Buenas noches, adiós. Adiós a Adiós. todos.